En primer lugar, como Imanol Ordorica acaba de decir, el tema de la reforma educativa ya no es solo un tema de la CENTE, ni siquiera es solo un tema de los maestros y maestras, que bueno que lo es, sino que se ha transformado, se ha convertido, como debiera haber sido desde hace mucho tiempo, en un tema de toda la sociedad. Es un asunto que nos concierne a todas y todos, pues los mexicanos y mexicanas, que efectivamente nos debemos dar cuenta que este asunto viene de nueva cuenta a plantearnos la exigencia ética de tener una reforma, en primer lugar, soberana, es decir, no algo que nos es impuesto por la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico u otros organismos de financiamiento internacional, sino que pues es algo que releva de nuestra autodeterminación, de nuestra soberanía, y por lo mismo una reforma que tiene que responder, como se ha dicho, a nuestra historia, a nuestras identidades culturales, a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades y sobre todo a nuestros derechos humanos fundamentales, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la educación, que como se ha dicho efectivamente es un derecho social fundamental en cualquier sociedad, en cualquier país, y están también concernidos y de alguna manera reducidos, incluso hasta maltratados, los derechos laborales de los maestros y de las maestras. Creo que nos ha quedado claro que reforma educativa no es igual a evaluación y que es algo mucho más complejo, que tiene que ver, como recordaba el senador Alejandro Encinas, aquí sí citando a un organismo internacional, pero de derechos humanos, que es la UNESCO, que tiene que ser una evaluación de todo el sistema educativo, como se ha planteado aquí. Es todo el sistema educativo el que tiene que ser concernido por la evaluación, los métodos de enseñanza, como se decía también, los resultados en los educandos, que es lo que los maestros y maestras están, digamos, propiciando con sus alumnos y alumnas, y al final, pues sí, el evaluar a los maestros y a maestras en su desempeño profesional. Pero hay una cosa que tanto el senador Alejandro Encinas como Clara Jusimán, como un servidor, oíamos el martes pasado a propósito de la evaluación, hablando precisamente de cómo tratamos el derecho a la educación en la Ciudad de México, en esta iniciativa de constitución que se le va a proponer al jefe de gobierno para que la haga llegar a la Asamblea Constituyente. Que decía el doctor Mauricio Merino, pero pues estamos hablando de evaluación sin hablar de evaluación. Estamos hablando de evaluación en esta dichosa reforma educativa y ley del personal docente, sin hablar de evaluación.
porque nadie evalúa sin tener parámetros con los cuales evaluar. Uno no puede evaluar nada sin comparar. Y resulta que acá nos hablan de evaluación, nos absolutizan la evaluación es la panacea, es la solución de todos los problemas educativos, es la buena ideología para encubrir otro tipo de plan de nación, un proyecto que no es el nuestro, pero no tienen parámetros, no nos dicen, nosotros ya los imaginamos, nosotros los detectamos, nosotros sabemos que esto está en el marco de una serie de reformas neoliberales que siguen hipotecando todo lo que somos, lo que tenemos y lo que somos. Pero ellos hablan de evaluación sin presentar ningunos criterios de evaluación. Entonces yo me regocijo y creo que todos debemos regocijarnos de que el Congreso, comenzando por la Cámara de Senadores, que representa a todas las entidades federativas, que el Congreso retome con urgencia este tema y que allí participen los maestros, las maestras de la CENTE y no de la CENTE, de todos los niveles escolares que hay en el país, con especialistas en ciencias de la educación que los tenemos y muy buenos, como lo acabamos de ver esta mañana. Y hay muy buenos especialistas que saben lo que dicen cuando hablan del tema delicado de educación. Y me sumo también, con eso termino, a lo que decía Imanol Ordorica al final, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de diálogo si no hay condiciones para el diálogo? ¿Cómo podemos hablar de diálogo sin por lo menos suspender, aunque sea cuando dure el diálogo, suspender la imposición de esa reforma educativa a todo el gremio de los maestros y maestras? Para dialogar hay que tener condiciones. Una de estas me parece a mí elemental, ¿verdad? De la reforma nos podemos seguir ocupando nosotros. Y también pues hay que liberar a los maestros presos, que son considerados por la sociedad como presos políticos, a los que se les han inventado también, como siempre ha sucedido en el país, con todos los adversarios y opositores, pues cargos criminales, delitos. Reinstalar a los despedidos, a las despedidas y disparados del servicio de maestras y maestros en las escuelas, no seguirles amenazando y pagarles sus salarios, porque hay muchos que ni siquiera han cobrado, pagarles sus salarios. Han inventado que lo hagan por la vía electrónica. Por la vía electrónica se les está mandando los salarios, pero hay muchos maestros que viven en lugares muy apartados, que no tienen computadoras, que no las saben usar y que no se enteran, y además si se enteran ya les llegó el salario castigado. Eso es lo que están haciendo como un acto más de humillación del magisterio, ¿no? Castigar el salario por la vía electrónica y obligarlos a cobrar el salario sin tener una computadora o una manera de poder consultar el internet para saber si les llegó el salario. Creo que tenemos que estar en contra, por ética, por convicción, en contra de este maltrato a los maestros y maestras del país. Todo.